Bienvenido a B2B Commerce Corner. Commerce Corner es una subserie del podcast E-Commerce Edge que analiza todo lo relacionado con el comercio B2B a través de la perspectiva de agencias, consultores, comerciantes y más. Disfrutar. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio del podcast Commerce Edge conmigo, Jason Greenwood, su anfitrión. Y tengo a mi buen amigo, el señor Graham Luby. Es el vicepresidente digital de Was Digital Team Was. Bienvenido de nuevo al podcast, Graham. Hola Jason, es un gusto estar aquí. Es genial tenerte de nuevo acompañándonos hoy. Y esto se suponía que iba a ser la segunda parte de nuestra serie de 2 partes, pero probablemente terminará siendo una serie de 3 partes y puede que aún termine siendo una serie de 3 partes sobre la centralidad en el cliente, cómo operacionalizar la centralidad en el cliente para los fabricantes y distribuidores. Y en el primer episodio de la serie cubrimos la voz del comprador B2B. ¿Cómo puedes saber si no preguntas? Realizar entrevistas a clientes es algo realmente innato, incorporar empatía y hacerla operativa hablando con los clientes sobre las cosas que uno hace muy bien y las cosas que tal vez no hace tan bien y que necesitan mejorar. Hablamos de la madurez digital, lo que no es. Hablamos de la transformación centrada en el comprador. Está bien, genial. Ahora sabemos lo que quieren nuestros clientes, pero la importancia de construir procesos en torno a las expectativas y la pila tecnológica alrededor de esos procesos, hablamos de eso. Hablamos de crear un ciclo de retroalimentación con nuestros clientes que no sea un proceso de una sola vez, sino que realmente los integre en nuestro recorrido, creando tantas oportunidades como podamos, ya sea a través de puntuaciones NPS, Feedbackify en nuestro sitio web, entrevistas regulares trimestrales con clientes o, ya sabes, hay cientos de maneras diferentes en las que podemos operacionalizar la obtención de retroalimentación de nuestros clientes, pero realmente tenemos que pensarlo, realmente tenemos que querer esa retroalimentación. Y muchas empresas simplemente no lo hacen porque en realidad no quieren escuchar lo que están haciendo mal. No quieren escuchar lo que necesitan mejorar. No quieren, eso afecta a nuestro ego. Es lo que descubrimos aquí. Y a veces realmente es difícil escuchar lo negativo, cuando a veces eso es lo más importante que podríamos escuchar para poder seguir siendo relevantes en 2025 y más allá. Y lo que íbamos a retomar donde lo dejamos en este próximo episodio. Vamos a hablar desde la estrategia hasta la ejecución, haciendo que los cambios digitales perduren. Vamos a hablar un poco sobre tu nuevo proceso interno para operacionalizar la centralidad en el cliente. Vamos a hablar sobre Salesforce y la automatización de procesos. Y vamos a hablar sobre un montón de cosas diferentes relacionadas con la centralidad en el cliente. Pero fuera del aire creo que probablemente vamos a tomar un rumbo ligeramente diferente para este próximo episodio de nuestra serie. Debido a la rapidez con la que la IA está empezando a realmente impactar nuestra industria. Y creo que lo que queremos hacer y de lo que hablábamos fuera del aire es sobre cómo tú estás experimentando con la IA a diario ahora. Yo también estoy experimentando con la IA a diario, o ya lo hacía con mucho de mi contenido y con mucha IA, piezas de software liderado por IA, software IA First, que forman parte de mi flujo de trabajo de contenido. E incluso en la entrega de mi trabajo hay ciertos programas que me ayudan. No hacen el trabajo por mí, pero me potencian y especialmente me ayudan con la investigación. Eso es en lo que he encontrado que la IA es muy buena. Pero llevándolo un paso más allá, he estado experimentando con Lovable, pero he estado creando aplicaciones recientemente. Eso me ha dado muchísima alegría, porque siempre he sabido lo que quería construir o he tenido muchas ideas de lo que quería crear. Pero históricamente, para construir incluso un prototipo funcional básico, se necesitaba de 1 a 2 meses. Probablemente costaría entre 5 y 10 mil dólares, incluso usando desarrolladores offshore o freelancers. Y por eso no construía. Simplemente no creaba nada de lo que quería ver en el mundo desde la perspectiva del software. Nunca lo saqué al público porque simplemente era demasiado trabajo, demasiado caro, demasiado estresante y demasiado demandante de tiempo. Y ahora ya he logrado llevar un software al 90% de completitud para la versión 1 que quiero usar internamente en mi propio negocio. Y me tomó menos de una semana y menos de $500 en herramientas de desarrollo sin código, siendo Lovable la central, pero también conectando con otros servicios de terceros como parte del proceso de construcción de la aplicación. Esto se está convirtiendo en un V, un cambio de juego muy rápido. Tengo otro amigo que, de hecho, tengo 2 amigos
Tengo otro amigo que también ha usado Lovable en los últimos 2 meses para crear una aplicación de análisis enfocada en B2B para uno de sus clientes. Este tipo de aplicaciones ya existen en el mundo B2C, no existen en el mundo B2B. Querían ver que esto existiera en el mundo para B2B, para fabricantes y distribuidores. Entonces dijeron, al diablo, lo construiremos y lo seguiremos construyendo. Amable. Ahora están en su estado B1. Recientemente obtuve una demostración de esta aplicación. Me quedé completamente impresionado. Por lo que lograron construir en menos de 30 días, quedé absolutamente sorprendido con el estado en el que ya está esta aplicación y lo que ya puede hacer. Así que estamos pasando de la idea al prototipado rápido, al menos muy rápido ahora, con estas aplicaciones de codificación visual. Claro, tienen sus problemas. No voy a pretender que esto es una panacea de ninguna manera, pero de lo que también estábamos hablando es que no solo son estas aplicaciones permitiéndonos hacer prototipos rápidos de manera más rápida, fácil y económica, pero de hecho probablemente creará de manera curiosa un escenario en el que necesitaremos más desarrolladores de élite en el mundo, no menos. Si estamos produciendo significativamente más software desde el principio, entonces, una vez que alcancemos la velocidad de escape o encontremos el encaje producto-mercado, vamos a querer llevar eso internamente. Querremos tener ingenieros serios y expertos trabajando en estas cosas para que podamos tener el control de esto dentro de nuestras empresas. Pero realmente creo que va a haber mucho más software en el mundo. ¿Qué opinas tú? Definitivamente creo que se van a desarrollar muchas más aplicaciones de las que existen hoy en día. Y creo que eso viene desde varios ángulos diferentes. Ha existido esta idea de que puedes crear un sistema de aplicaciones empresariales, ERP o CRM, simplemente con código de ambiente o de Vibra. No creo que eso vaya a suceder. No creo que vaya a suceder porque hay una complejidad enorme. Y para un CEO no hay mucho beneficio en crear aplicaciones de manera improvisada para algo que es fundamental para el negocio y de lo que depende la operación de la empresa. Pero sí creo que hay muchas oportunidades para todas esas aplicaciones ocultas, las microaplicaciones, las aplicaciones en la sombra que existen en las organizaciones y que cubren un nicho muy específico o un área funcional muy concreta que alguien que sabe de Visual Basic creó en un fin de semana porque estaba entusiasmado con la idea y resolvió una necesidad, o alguien hizo algunas macros complejas en una hoja de cálculo de Excel, o alguien hizo algo en Microsoft Access. Sigue siendo un producto que Microsoft ofrece, no lo sabía hasta hace poco, pero en realidad puedes almacenar todos tus datos en Azure y ha sido actualizado. Pero esa aplicación ha existido durante 25 años. Hace en serio 25 años construí un prototipo de una aplicación CAS en Microsoft Access. Eso ayudó a conseguir financiación, lo cual fue bastante genial. Pero ¿qué fue lo que me llevó bastante tiempo programar? Encima de Access, como herramienta de desarrollo y base de datos, probablemente podrías armarlo en un fin de semana usando una herramienta como Gadget, Lovable o alguna de las otras. Así que creo que va a haber mucho más desarrollo de ese tipo de aplicaciones hecho por personas que no se consideran desarrolladores. Pero también creo que habrá una transición en la que esas aplicaciones necesitarán integrarse en la infraestructura corporativa. Necesitan tener respaldo, necesitan ser mantenidas. Cuando la persona que la creó se va de vacaciones, tiene que haber un plan para que un proceso no se detenga. Así que creo que va a haber una innovación realmente interesante en torno al desarrollo de aplicaciones y luego ese trabajo se transferirá para ser solidificado, reforzado y escalado y asegurarse de que no haya fugas de seguridad. Fugas y filtraciones de datos y todas esas cosas que mantienen despiertos a los CEOs por la noche. Haces un muy buen punto. Y es que este tipo de aplicaciones, ahora mismo estoy tan emocionado como nunca de estar en nuestra industria. Lo estoy. Es que la IA no es que alguna vez me haya faltado energía, pero ciertamente creo que ha recalibrado mi visión de lo que nuestra industria puede hacer y lograr. Es completamente, ha reajustado esas expectativas para mí de una manera realmente positiva, porque ahora sé que no necesariamente tienes que ser desarrollador para ver un software realmente bueno, al menos llegar a la etapa de prototipo en el mundo.
Si eres un muy buen analista de negocios, si eres un muy buen arquitecto de soluciones, si eres un muy buen arquitecto empresarial, si tienes una muy buena idea de lo que necesita existir dentro de tu organización, probablemente puedas construirlo y al menos puedes llevarlo a una etapa básica de completitud para poder presentarlo como un prototipo para pruebas internas. Etapa de prueba de concepto. Y luego, lo genial de la mayoría de estas plataformas, al menos en el caso de Lovable, es que una vez que lo has llevado a ese nivel de completitud, ahora puedes exportar el código. No retienen tu código como rehén. Literalmente puedes comprimir el código, exportarlo, subirlo a Bitbucket o GitHub o donde quieras alojar el código. Puedes configurar tu propia infraestructura interna para eso, tus propias bases de datos en AWS. Puedes configurar tus propias bases de datos en Azure. Puedes configurar la infraestructura real detrás de la aplicación donde quieras alojarla. Puedes ir y configurarlo tú mismo. Y por eso me encanta el hecho de que porque el mayor desafío históricamente ha sido pasar de 0 a 1. Sin duda, ese ha sido históricamente el mayor desafío en el desarrollo de software. No se trata de pasar de 1 a 50 o de 1 a 100, se trata de pasar de 0 a 1. Y por eso creo, como comentamos fuera de cámara, que esto va a tener un impacto dramático en los ecosistemas de aplicaciones que vemos ahí fuera, porque mucha gente se conforma con aplicaciones que no son ideales, ni siquiera necesariamente de baja calidad, simplemente no perfectamente adaptadas a su propósito, ya sea el ecosistema de aplicaciones de Adobe o el de Shopify, ya sea el ecosistema de aplicaciones de Apple, Android, realmente no importa. Solo piensa en cualquier ecosistema de aplicaciones que se te ocurra en este momento. Y muchos consumidores de estas plataformas principales están soportando aplicaciones de baja calidad que no cumplen perfectamente con los requisitos de su negocio porque son relativamente baratas. Son fáciles de integrar, fáciles de configurar, fáciles de poner en marcha y están ahí listas para usarse. Pero creo que tú señalaste esto. La gente va a tener que conformarse mucho menos a menudo. En este nuevo futuro, ya sea porque su agencia va a poder crear estas aplicaciones simples con código visual muy fácilmente, sin necesidad de desarrolladores altamente calificados y costosos, o porque ellos mismos van a poder hacerlo y van a poder mejorar y ampliar la funcionalidad principal de sus aplicaciones empresariales. Ya hoy en día, si tengo un problema con mi implementación de NetSuite o quiero hacer algo único con algún Suite Script, simplemente puedo decirle a ChatGPT exactamente lo que quiero lograr y generará un borrador de Suite Script para que lo cargue en NetSuite y lo ejecute para lograrlo, o me dirá cómo crear una búsqueda guardada a la que luego puedo adjuntar un fragmento de Suite Script para obtener un resultado, ¿verdad? Así que hoy en día hay cosas que puedo hacer programáticamente dentro de NetSuite que históricamente, incluso hace 6 meses, habrían requerido absolutamente de un desarrollador experto en NetSuite para lograrla. Y esto es un cambio bastante grande. Y no creo que ninguno de los dos pueda apreciar completamente todavía cómo esto va a impactar el trabajo que hacemos a diario. Sí, estoy de acuerdo con eso. Creo que podemos crear algunas hipótesis sobre lo que va a suceder y si echo un vistazo al desarrollo de aplicaciones. Y con muchos de nuestros clientes, con todos nuestros clientes, comenzamos con una recopilación detallada de requisitos. Y luego esos requisitos se utilizan para construir la arquitectura y determinar qué es lo esencial en la plataforma que estamos implementando, qué aplicaciones de terceros podemos especificar en el sistema y luego, donde no hay aplicaciones de terceros, qué es lo que necesita ser desarrollado, ¿verdad? Las aplicaciones de terceros hoy en día, cuando las eliges, no cumplen el requisito al 100%, sino al 80%. Se puede adaptar visualmente para que coincida con el resto de la tienda y demás. De cara al futuro, con la capacidad de crear fácilmente aplicaciones privadas como un gadget adorable, creo que el proceso de decisión va a ser un poco más complicado. Habrá más situaciones de construir versus comprar. Quiero comprar esta aplicación y pagar un 49 al mes durante los próximos 6 años. Para siempre. O la construyo ahora, la capitalizo y mi costo baja bastante como un gasto. O casi es lo que quiero, pero no termina de serlo. Así que, bueno, mejor la construyo como una aplicación. Y la capacidad de hacer eso es considerablemente menor. El costo de construirla, como acabas de decir, es significativamente menor que hace un año. Así que es realmente interesante cómo
Esto va a impactar la dinámica y creo que los clientes van a obtener más funcionalidades que se adapten perfectamente a sus necesidades de lo que podrían haber tenido hace solo unos años. Es un fenómeno realmente interesante y dinámico. Lo es. Y creo que lo que se me ocurre es que parece que el idioma inglés o el español realmente no importa cuál sea tu idioma nativo. Cualquiera que sea tu lengua materna, ahora es el idioma universal de la programación, el lenguaje fundamental que todos los desarrolladores utilizan para crear software y aplicaciones. Así que hemos pasado de esto. Algunas personas pueden aprender un segundo, tercer o cuarto idioma con mucha facilidad porque así es como están programadas. A otras personas realmente les cuesta trabajo con la sintaxis, les cuesta trabajo con la conjugación de los verbos, les cuesta trabajo con la pronunciación de esas palabras. Incluso yo mismo estoy aprendiendo español, lo aprendo bastante rápido. Lo estudié en la secundaria, lo estoy aprendiendo rápido. Creo que mi pronunciación es bastante buena, me han dicho que es bastante buena. Pero cuando intento aprender otros idiomas y cuando mi esposa intenta enseñarme algunas palabras en cantonés, no me va tan bien. Mucho más difícil, ¿verdad? Y cuando mi esposa intenta enseñarme algunas palabras nuevas o lo que sea, mi lengua de hablante de inglés simplemente no produce esos sonidos. Y es similar con los lenguajes de programación, ¿verdad? Algunas personas tienen una habilidad natural para aprender nuevos lenguajes de programación. Los aprenden bastante rápido, entienden la sintaxis, entienden la estructura, entienden cómo construir el código subyacente y las aplicaciones que están detrás de las aplicaciones. Y algunos se especializan en frontend, otros en backend, algunos en full stack y otros en integración de sistemas. Y si el nuevo lenguaje de programación fuera tu lengua materna, de modo que ya no tuvieras que aprender esos lenguajes subyacentes. Ahora bien, por supuesto, vuelvo a decir que no estamos viendo un mundo sin desarrolladores. Estamos viendo un mundo donde probablemente haya una bifurcación, donde hay muchos menos desarrolladores promedio, hay muchos más desarrolladores de élite, porque han sido impulsados hacia arriba en la pila y ahora realmente pueden destacar. Porque en realidad lo que están haciendo es analizar el código que una herramienta de programación asistida ha creado en primer lugar, o al menos una versión inicial del código, pero ellos lo revisarán y dirán, eso es una porquería. Vamos a arreglar eso. Vamos a arreglar eso. Vamos a arreglar eso. Pero lo que esto hace es convertir a cualquiera que pueda hablar bien su lengua materna y articular y describir bien lo que intenta lograr. Eso permite que eso se convierta en software. Y eso para mí es el mayor cambio de todos, porque de esa manera no tenemos que aprender otro idioma. Cuando pienso en esto, lo comparo con que estoy considerando comprarme el nuevo S25 Ultra o el nuevo Pixel 10 Pro de Google, que tiene traducción de idiomas en tiempo real a través de los auriculares. Así que escucha un idioma entrante, lo traduce a tu lengua materna definida en casi tiempo real y lo transmite a tu oído. Y luego, cuando hablas, puede traducir eso en tiempo real al idioma de destino en el que quieres hablar. Y lo traducirá en tu teléfono y puedes mostrárselo a alguien. Ahora, comparo la programación por vibras con eso. Es casi como una traducción en tiempo real del inglés que estoy hablando y describiendo, y lo que intento lograr y lo traduce al equivalente en código para hacer que eso se vuelva real. Y eso, para mí, está ocurriendo tanto en el lenguaje humano como en el lenguaje de las máquinas. Todavía necesitamos a los programadores que crean los lenguajes subyacentes desde el principio que estas herramientas de programación por vibras están usando y las arquitecturas de bases de datos subyacentes y todo lo demás. Así que todavía vamos a necesitar desarrolladores de nivel élite para crear la infraestructura y las herramientas subyacentes. Pero lo que estoy descubriendo en mi investigación es que incluso esos desarrolladores de élite están utilizando IA para ayudar a desarrollar la sintaxis, para ayudar a desarrollar las estructuras, para ayudar a acelerar, para ayudar a crearlas. Básicamente, es más eficiente construir cosas nuevas desde cero. 100%. Y cuando miro cómo nuestro equipo técnico ha adoptado la IA y la gran mayoría de nuestros ingenieros tienen experiencia como 5, 10, 15 años de experiencia, pueden usar herramientas de IA como Cursor o Windsurf o cualquiera que sea su idea para ser significativamente más eficientes en el trabajo que están haciendo, así como lo que estamos viendo, y esto es realmente genial, en las revisiones de código. Entonces, cada vez que se desarrolla un código,
Un compañero o un arquitecto senior tiene que hacer una revisión de código para asegurarse de que se cumplan los estándares y así sucesivamente. Esas revisiones de código en realidad son más cortas y menos intensas porque la IA realiza la revisión de código antes de que siquiera llegue al siguiente nivel. Así que el siguiente nivel normalmente será más centrado en el negocio, para entender la lógica detrás de lo que está sucediendo, en lugar de decir que falta un punto y coma. Y creo que la expectativa empieza a hacer que los tecnólogos también tengan conocimientos de negocios, no solo que estén programando con la cabeza agachada en una habitación oscura un jueves por la noche. Tienen que entender las necesidades del negocio y asegurarse de que esas necesidades puedan convertirse en tecnología sólida. Creo que eso va a tener un valor especial. Y ahí es donde creo que se va a necesitar a analistas de negocio de muy alta calidad, arquitectos de soluciones de muy alto nivel, arquitectos empresariales, personas que pueden cerrar esa brecha entre las necesidades del negocio y las soluciones técnicas y ser los traductores esenciales entre ambos. Creo que eso le da aún más valor a ese lado del negocio que al área puramente técnica de desarrollo. Así que para mí creo que, y me encantaría saber tu opinión sobre esto, siempre ha sido cierto, en cierta medida, que los desarrolladores más destacados tienen una gran empatía, tienen excelentes habilidades de comunicación, tienen habilidades interpersonales mejores que el promedio para un desarrollador. Y esas personas tienden a avanzar en su carrera más lejos y más rápido que el programador puro. ¿Quién realmente? Necesitan que un arquitecto de soluciones o un analista de negocios venga a ellos, se siente con ellos, hable su idioma y lo articule de una manera que tenga sentido para ellos, en lugar de simplemente hablar en términos de negocio y dejar que ellos traduzcan eso en una solución técnica. En mi experiencia, aquellos desarrolladores que ya tienen esas habilidades interpersonales naturales, esa empatía natural, esas habilidades de interpretación natural y que además tienen el deseo de estar frente a otras personas. Porque muchos desarrolladores no lo tienen y te lo dirán directamente. Te dirán, en realidad yo nunca quiero estar frente al cliente. No me llames nunca a una reunión, no me pongas nunca frente a nadie que no sea nuestro equipo interno, no me pongas nunca frente a otras personas. Estoy muy feliz simplemente sentado frente a una pantalla todo el día programando y creo que las oportunidades para ese tipo de programadores disminuirán, pero creo que las oportunidades para los desarrolladores más completos. Parece que las oportunidades para ellos aumentarán drásticamente. Diría que probablemente depende del tipo de industria. Así que nuestro equipo de tecnología, especialmente los arquitectos de soluciones, están todos enfocados en el cliente. Tienen que ser capaces de conectar la tecnología con el negocio y poder estar frente a los clientes y hablar con ellos. Pero también tenemos algunos ingenieros que, como dijiste, no quieren estar frente a los clientes, pero están muy contentos, abordando desafíos tecnológicos muy complejos. Tienes un sitio web que recibe millones de pedidos al mes. Encargarse de la escalabilidad y averiguar cómo asegurarse de que no se caiga no requiere conversación con los clientes. Requiere a alguien que pueda irse a la sala de atrás, concentrarse y no hablar con nadie durante 1 o 2 semanas. Y creo que esos ingenieros van a ser igual de valiosos en el futuro. Que aquellos que se sienten cómodos entendiendo los requisitos tecnológicos y hablando de negocios con los clientes. Así que creo que probablemente habrá necesidad de ambos tipos. ¿O qué les sucederá? Tu punto es que esos desarrolladores que tal vez históricamente habrían trabajado dentro de un entorno de agencia, quizás ahora trabajen para un proveedor de aplicaciones SaaS y estén trabajando detrás de escena en temas de escalabilidad, seguridad, pero también en todos los inquilinos y en toda la infraestructura. Y podrán configurar una infraestructura realmente robusta que nunca sería una expectativa. Puede que hablen con un gerente de producto y ese gerente de producto podría hablar con los clientes, pero nunca habría una expectativa de que un desarrollador en ese entorno hable directamente con un cliente, de todos modos, porque están construyendo una aplicación diseñada para un modelo de uno a muchos. Ese tipo de implementación. Y creo que tienes razón. Creo que siempre habrá espacio para esos desarrolladores de élite, pero creo que especialmente en entornos de agencias, el valor de los desarrolladores que pueden hablar con los clientes y pueden estar frente a los clientes es muy alto. Que pueden casi por completo, no diría eliminar a los BAS y arquitectos de soluciones, pero sí asumir algunas de esas responsabilidades.
Creo que eso les da una enorme ventaja. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con eso. Como consultor, poder hablar con el cliente final y extraer las necesidades del negocio, así como averiguar cómo esas necesidades se cruzan con las capacidades técnicas o la falta de ellas, es realmente importante. Y en general creo que vamos a ver más de ese tipo de conversaciones ocurriendo con el cliente, donde el cliente ya ha construido un prototipo de algo. Sí, Sí, yo construí esta integración o planea evolucionarlo. Así que realmente poder entender el negocio detrás de esto y luego hablar sobre los flujos de datos, de cómo eso realmente se integra en el entorno corporativo. Y estamos empezando a ver que cada vez más clientes llegan con soluciones esperadas o respuestas previstas, porque muchos de ellos se sienten mucho más cómodos en esa intersección entre el negocio y la tecnología. no lo había pensado realmente. No lo había pensado realmente. Haces un excelente comentario y por eso me encanta tener estas conversaciones, porque cada quien tiene su propia perspectiva o lente a través del cual ve esto. Pero no había pensado realmente en el hecho de que si, digamos, yo fuera, no sé, digamos que fuera un fabricante o distribuidor y supongamos que viniera a ti por primera vez, nunca antes habíamos ofrecido comercio electrónico a nuestros clientes, pero tal vez, digamos, estábamos usando un Lovable o un Bubble o algo así. Supongamos que yo había construido todavía tenemos nuestro CRM. Digamos que, no sé, tal vez estamos usando Salesforce como nuestro CRM. Quizá estamos usando NetSuite como nuestro ERP o D365 o lo que sea. Así que tenemos esta infraestructura empresarial sólida que estábamos usando dentro de nuestro negocio y estamos bastante satisfechos con las operaciones de back office y con cómo funciona el negocio. Pero supongamos, hipotéticamente, que necesitaba construir una aplicación personalizada que gestionara la interacción entre algunos de nuestros agentes externos que venden nuestros productos y nuestro equipo interno de ventas. Y no queríamos darles a esos agentes externos acceso completo a nuestro ERP, pero queríamos algo para gestionar, ok, su pipeline, sus comisiones, toda esa interacción entre nuestro equipo de ventas y esos agentes externos de ventas. En este caso, podría construir eso directamente en algo como una plataforma low code, pero probablemente solo podría llegar a un 70 u 80% de completitud. Pero luego querría que eso tal vez se integrara con mi plataforma principal de comercio para poder exponer esa funcionalidad en el backend de mi plataforma principal de comercio, ¿verdad? Así que si puedo llegar incluso al 70% de completitud y al menos hay una interfaz para que la veas y al menos puedo guiarte a través de los procesos que realizamos en esa aplicación y podemos decir, por eso la construimos, para hacer estas 5 cosas en nuestro negocio que no pudimos encontrar en ninguna otra herramienta que no costara $100,000 al año. Y solo necesitábamos hacer esta pequeña cosa. Así que simplemente lo construimos en Lovable, lo alojamos en Lovable y nos costó $50 al mes. Al menos si han construido lo básico de la aplicación, ni siquiera tiene que verse bonita. Si pueden explicarte por qué la construyeron y el problema que resuelve para ellos, entonces puedes hacerlo. Al menos. Ahora no estás empezando desde cero, estás empezando desde 1, 2 o 3 de 10. Pero puedes perfeccionarlo, puedes reconstruirlo, puedes rediseñarlo, puedes refactorizarlo, podrías integrarlo en la nueva solución que estás creando. Para ellos, esto ayuda incluso a aquellos de nosotros que considero VAS de élite o arquitectos de soluciones de élite. Si puedo ver algo, me resulta mucho más fácil de entender. Es como eso de mostrar en vez de contar, ¿verdad? Está bien y es útil si un cliente me cuenta el problema que está tratando de resolver. Pero si ya han comenzado a construir algo para resolverlo y pueden mostrármelo, wow. Eso literalmente acorta probablemente 3 sesiones de descubrimiento como resultado. Así que eso es muy genial, ¿no crees? Sin duda. Y creo que más allá de solo las aplicaciones, hoy en día hay muchas más herramientas disponibles como N8N. No sé si has experimentado con eso. Súper genial. Me emocioné un poco este fin de semana haciéndolo, así que está algo cerca de eso. Pero tienes N8N, tienes productos como Soligo que están incorporando mucha más IA para crear redes. Y sí, todos ellos. Se están construyendo sobre lo que Zapier programó de forma rígida y ahora tienes mucha más flexibilidad, donde si hay una API publicada o un MCP, puedes conectarte realmente a ella usando algunas de estas herramientas más nuevas. Y eso permite a los clientes al menos averiguar o pensar cómo va a ser ese flujo de datos de ida y vuelta y qué sistemas tienen que estar conectados. Así que creo que va a tener un impacto muy positivo en los proyectos de aquí en adelante.
Aquí hay otro impacto positivo, creo yo, en lugar de reemplazar a quienes trabajamos en la industria. Aquí hay un aspecto netamente positivo que descubrí mientras construía esta aplicación en Lovable, mi primera aplicación en Lovable. Me di cuenta, caray, si antes no tenías empatía por lo difícil que es crear buen software, intenta desarrollar un software y la tendrás, te lo aseguro. Porque muchas veces los clientes no lo entienden. Por ejemplo, cuando les dices, oh, esto va a ser un proyecto de 6 o 9 meses y te va a costar $300,000. Debido a X, Y, Z, y les presentas un show, no importa cuán detallado sea, no importa cuán detallada sea la arquitectura de la solución, no importa cuán detallado sea el BRD, la especificación de la solución. Realmente es difícil para un cliente entenderlo y justificarlo en su propia mente. Y especialmente para un CFO es muy difícil para ellos decir, ¿por qué no podemos simplemente hablar esta aplicación hasta que exista? ¿Y por qué no podemos hacerlo en una semana? ¿Por qué no podemos simplemente, o sea, por qué toma tanto tiempo? ¿Y por qué es tan difícil? ¿Y por qué tenemos que pasar por estos 15 pasos antes siquiera de empezar a construir algo? Pero te digo, una vez que empiezas a jugar con estas herramientas, adquieres una nueva apreciación por los desarrolladores. Y especialmente tienes una nueva apreciación por los desarrolladores de élite que no están usando necesariamente estas interfaces de chat para escribir la primera iteración del código. Dices, wow, ok, ahora lo entiendo. Está bien, genial. Si estoy intentando crear la aplicación más básica que existe y me llevó una semana de codificación de vibraciones para completarla en el 60 o 70% del proceso, y probablemente voy a necesitar un desarrollador para pulir esto y llevarlo a un estado listo para producción a gran escala. Vaya, vale, ahora empiezo a entender, empiezo a respetar, empiezo a menospreciar, empiezo a tener empatía por los desarrolladores. Y ahora, tal vez cuando vuelvas con un cliente y si ellos han tenido alguna experiencia previa con estas plataformas de codificación por vibraciones, cuando dices, vale, esto va a tomar 9 meses y costará $300,000, ellos no dirán, ¿qué? ¿Estás loco? Ayúdame a entender por qué es así. Ellos van a decir, está bien, tiene sentido, ahora lo entiendo. Eso tiene sentido para mí. Así que creo que ese es otro aspecto positivo en el que la gente aún no está pensando necesariamente que va a desarrollar empatía en cualquiera que intente crear una aplicación. Sí, absolutamente. Todavía no he trabajado en Lovable, pero dado lo mucho que lo recomiendas, definitivamente lo voy a probar. Pero sí he experimentado con Gadget y he creado un par de aplicaciones. Lo que descubrí es que es muy bueno para llegar al 60% del camino. Y luego realmente tienes que empezar a pensar en cómo quieres evolucionarlo del 60 al 80 y del 80 al 100%. Y descubrí, tal vez por ser generaciones tempranas, que te encuentras con errores y lo usas para resolver esos errores. Y te introduce una barra de menú totalmente diferente porque le dijiste, oye, cambia una entidad en el menú o un enlace en el menú y pasa de ser horizontal a vertical. Creo que esas son interacciones interesantes porque te lo demuestra. Hay mucho pensamiento que debe invertirse para crear una aplicación bien hecha y también mucho trabajo que debe realizarse. Así que creo que sí, eso tal vez genere algo de empatía hacia el equipo de ingeniería. No hay duda de eso. Pero te digo, creo que lo positivo de todo esto es que tan bueno como Lovable o Bubble o botón de gadget o de datos o ahí está, ahí está. Parece que cada día se anuncia uno nuevo. Estas plataformas de codificación vibran para hacer cosas muy específicas e incluso yo he notado que están mejorando, incluso en el corto periodo de tiempo que he estado usando Lovable en cada iteración. Cada vez que inicio sesión, puedo interpretar un poco mejor lo que pido y hacerlo realidad. Nunca van a ser peores de lo que son hoy y eso es lo más emocionante. Digo esto porque creo que Lovable acaba de conseguir otra ronda de inversión de $150 millones, si no me equivoco, o algo así, con una valoración de varios miles de millones de dólares. Y no existían hace un año, no existían. Y es tan interesante como incluso la propia industria de la IA está encontrando nuevas formas de aplicar los modelos de lenguaje subyacentes en un contexto empresarial o en un contexto de aplicaciones o de software. Y creo que lo emocionante es que ni siquiera los propios desarrolladores han explorado todos los límites de cómo podemos aplicar estas cosas en la vida diaria de manera significativa. Y me doy cuenta de que, por ejemplo, incluso solo en interacciones de chat con ChatGPT, suelo tener una pestaña de Grok abierta. Tendré una pestaña de ChatGPT 5 abierta porque es la más nueva. Y luego tendré una pestaña de Gemini abierta.
y haré exactamente la misma pregunta en ambas, o subiré el mismo documento y les pediré que me den un resumen o lo que sea a las tres. Y aunque los modelos de lenguaje subyacentes utilizan un tipo de almacenamiento vectorial similar, es decir, las estructuras de datos subyacentes son muy parecidas, pero la experiencia que me ofrecen como consumidor sigue siendo muy diferente. Y son diferentes de maneras realmente únicas. Así que en algunas circunstancias, con ciertas preguntas, una es mejor que la otra. Pueden darme ideas diferentes, sugerencias distintas, pistas diferentes. Así que creo que vamos a ver lo mismo con estas aplicaciones de no code y low code. Habrá algunas que realmente, incluso puede depender simplemente de la persona que las esté usando. Puede que sean capaces de hacer cosas equivalentes, pero tal vez prefieras Bubble o tal vez prefieras Gadget y yo podría preferir Lovable simplemente por la forma en que han sido diseñadas. La experiencia de cómo consumo esa tecnología y la manera en que interactúo con ella puede que simplemente me guste más la interfaz de usuario de una plataforma sobre otra. No es que ambas no puedan llegar al mismo resultado y por un precio similar, pero lo interesante también es que el costo subyacente de los tokens está cayendo en picada. Y lo interesante de eso es que todas estas plataformas históricamente han tenido capacidades bastante restringidas y no te permitían acceder a áreas que consumieran mucho. Grandes cantidades de tokens con ChatGPT o grandes cantidades de tokens con un proveedor de base de datos específico mediante llamadas RPC o algo por el estilo. Pero ahora el costo del cómputo subyacente está cayendo tan rápido que ahora hay mucho menos. Cosas que están fuera de los límites de lo que podemos hacer, que son intensivas en tokens. Y eso significa que realmente estamos abriendo toda una nueva gama de funcionalidades a las que antes solo los desarrolladores más avanzados tenían acceso. Sí, toda la reducción en el costo del cómputo es realmente interesante. Y me pregunto cuál será el impacto en los modelos de negocio de un chat GPT o de Perplexity o de cualquier otro donde sea que estén cuando tengan que reducir constantemente el costo de su solución, es verlos como utilidades. Donde si tienes una API y puedes conectarte a Cloud hoy o a ChatGPT mañana, ¿y qué obtienes? Conjuntos de resultados fundamentalmente similares, pero si el costo es diferente, cambiaremos a la opción de menor costo. Y realmente me interesará ver qué sucede ahí. Se convierten esencialmente en utilidades, pero utilidades con bajos costos de cambio. Así que hoy uso Florida Peer y Light como mis utilidades. No hay opción de cambio. Estoy atascado, tengo que pagar lo que pago. Sí, Pero y esa es una utilidad estándar. A medida que vemos a ChatGPT, Claude y los demás compitiendo entre sí, hay bajos costos de cambio. Entonces, ¿qué va a significar eso para su modelo de negocio cuando esencialmente son un producto comoditizado? creo que lo que crea la barrera para cambiar es el conocimiento que esa plataforma en particular tiene de ti. Lo que significa que en este momento, como yo, el 98% de mis consultas las hago a través de ChatGPT, porque tengo un complemento, Brave, que redirige todas mis consultas directamente a ChatGPT. ChatGPT ahora sabe mucho sobre mí después de 9 meses haciendo 50 consultas al día en ChatGPT. Me conoce realmente bien. Sabe cómo me gusta que estén estructuradas mis respuestas. Sabe el tipo de respuestas que necesito para hacer mi trabajo. Me conoce también. Es casi como la antigua experiencia de Google contra el mundo, donde simplemente se volvió tan bueno. Y esto va a ser personalizado. Y Google, obviamente, hace unos 10 años empezó a personalizar fuertemente los resultados para cada individuo. Así que no era solo un conjunto de SERPs, había un conjunto de SERPs para ti. Y por eso creo que eso va a ser parte de la barrera de cambio. Y puedo imaginar un futuro donde algo como Lovable, después de haber construido 2 o 3 aplicaciones junto a mí, va a saber exactamente, casi hasta el punto de poder leer mi maldita mente y va a decir, bien, este es el andamiaje que voy a construir para cada nueva aplicación. Va a necesitar estas pestañas, va a necesitar esta capacidad, va a necesitar estos reportes, va a necesitar estos trabajos cron, va a necesitar estas cosas. Sé que va a necesitar estas cosas. Cada aplicación que hace construye esta porquería. Me pide que construya esta porquería. Entonces, ¿por qué no lo construyo desde el principio, como parte del andamiaje original para cada aplicación que hagamos de ahora en adelante? Y siento que ChatGPT hasta cierto punto puede leer mi mente, lo cual da un poco de miedo porque nadie debería poder leer esta mente. Te volvería loco.
Pero veo un mundo donde el cambio es más doloroso, por lo que la plataforma ya sabe sobre ti y la eficiencia que eso aporta en comparación con el costo final de usar la plataforma. Bueno, parece que podría ser una razón por la que la gente se queda en una plataforma y no cambia a otra, porque has construido la base de conocimientos dentro de esa plataforma. Y el costo de cambiar no es el costo en sí, sino la falta de conocimiento que se refleja en las respuestas. Así que son respuestas de menor calidad. Sí. El riesgo de obtener respuestas de baja calidad es la razón por la que no querrías cambiarte. Jason, volviendo al tema de las aplicaciones por un momento, algo que me llamó la atención es que es realmente fácil para nosotros crear aplicaciones en estas plataformas. Pero aún así, para cualquier cosa en el mundo empresarial tiene que haber un ciclo de vida de entrega de software, ¿verdad? Así que todavía tienes que tener aseguramiento de la calidad. Todavía tienes que hacer evaluaciones de seguridad. Todavía tienes que hacer actualizaciones, tiempo y alojamiento. Así que creo que vamos a ver muchas más aplicaciones surgiendo, pero también creo que muchos CEOs y organizaciones de ingeniería van a tener que encargarse de integrar esas aplicaciones en la infraestructura, evaluarlas y asegurarse de que sean probadas. Y asegurarse de que la próxima vez que hagas un cambio, la generación de la IA generativa no cree una funcionalidad nueva que no deseas Sí. o que elimine una funcionalidad que sí quieres. Así que creo que va a ser necesario establecer cierta estructura y gobernanza sobre muchas de estas aplicaciones de terceros. Y en realidad, esto abre la puerta a un nivel de control de calidad y gestión de cambios impulsado por IA, donde básicamente tienes herramientas de IA que se aseguran de que la funcionalidad principal se mantenga o que no hayas introducido errores como parte del proceso. Así que estamos en una etapa muy temprana, pero creo que va a surgir todo un ecosistema de herramientas en torno a las capacidades de codificación impulsadas por el negocio. Y creo que la seguridad de los datos, el aislamiento de los datos, la segregación, creo que eso se va a convertir en una cuestión importante. Ni siquiera lo sé. Revisé la documentación del Lovable porque no logro averiguar cómo hacerlo. ¿Cuánto de lo que estoy haciendo se está utilizando para entrenar sus modelos internamente para su agente de chat, para su coagente de desarrollo, su copiloto? ¿Cuánto de eso se está utilizando para entrenar? ¿Cuánto se está usando para ayudar en el entrenamiento? ChatGPT, si un montón de usuarios crearan sus cuentas de usuario en mis aplicaciones. ¿Qué datos se compartirían con Lovable? ¿Qué datos se compartirían con ChatGPT? ¿Qué harían con esos datos? El cliente tendrá que dar su consentimiento para compartir sus datos de uso con Lovable, con ChatGPT. Creo que hay muchas preguntas abiertas sobre privacidad, seguridad, entrenamiento y datos. Solo que creo que tienes razón. Creo que para llegar a ese 60, 70 u 80%, para llegar a una etapa de preproducción, para llegar a una fase de prototipo rápido, pienso que estas plataformas van a ayudar enormemente en esto. Pero luego, para convertirlo en una aplicación del mundo real, puedes poner términos y condiciones en una página de tu sitio web. Y digamos, cuando usas nuestra aplicación, estos son los datos que recopilamos. Así es como lo usamos. Esto es lo que estás eligiendo. Esto es lo que no hacemos con tus datos. Descartamos X, Y, Z. Para decirlo de manera tajante y rápida, es decir, que se pueda demostrar en un tribunal de justicia. Que, bueno, estamos cumpliendo con los términos y condiciones que tenemos en nuestro sitio web o en la página de inicio de nuestra aplicación o lo que sea, o nuestra aplicación cuando la instala. Creo que esta es la pregunta más amplia y difícil que aún no ha sido realmente respondida. Estamos en las primeras etapas de esto. Creo que el nivel de madurez sobre cómo desplegar estas aplicaciones sigue siendo bastante bajo. Tendremos mucha más experiencia la próxima vez que revisemos esto el año que viene. Dale otros 3 meses, 6 meses y estará en un lugar nuevo y salvaje, pero sin duda es divertido. Me siento revitalizado. Me anima lo que estoy viendo en estas primeras etapas. Ciertamente no siento que me vaya a quedar sin trabajo en el corto plazo, sino al menos empezaré a desarrollar aplicaciones y veré cuáles funcionan. Lanzaré un montón de aplicaciones y veré cuáles pegan en el mercado. Pero no creo que los consultores de alto nivel y gran impacto vayan a desaparecer pronto, especialmente aquellos con mucha experiencia.
Especialmente los que han estado en la industria, especialmente los que ya han hecho el trabajo antes, creo que van a estar muy solicitados. Creo que las agencias van a seguir teniendo una alta demanda, pero su papel va a cambiar. Y va a cambiar. Va a cambiar de manera bastante radical y va a cambiar bastante rápido. Si no es por otra razón, los clientes van a esperar que los costos y los plazos bajen por parte de sus agencias en todo lo que entregan. Porque piensan, si yo puedo crear una aplicación básica en una semana, entonces esperaría que mi agencia, que en teoría tiene desarrolladores que son 10 o 100 veces mejores que yo, también estuviera usando estas herramientas o algún tipo de herramienta equivalente internamente para hacerlos más rápidos, para hacerlos más eficientes, para reducir sus costos, para que el tiempo hasta obtener valor también disminuya. Y por eso creo que simplemente las expectativas sobre nosotros como proveedores de servicios van a aumentar. Se nos va a exigir más para entregar resultados y para entregar muy rápido. Y ya estoy viendo los beneficios de esto en cuanto a mis tiempos de respuesta para ciertos trabajos, donde históricamente habría tenido que pasar una semana buscando en Google para encontrar un dato esotérico para un informe de investigación que estaba haciendo para un cliente o algo así. Ahora, en 1 o 2 horas conversando con ChatGPT, puedo identificar las fuentes de todos estos datos. Puedo descargarlos. Puedo bajar los archivos PDF. Puedo encontrar la página exacta y referenciarla en mi informe. ¿Y yo? Es como tener un asistente de investigación junior en el equipo todo el tiempo que no se cansa. Y eso para mí es un beneficio realmente grande. Estoy de acuerdo. Creo que fundamentalmente vamos a ver bastantes cambios en nuestros modelos de salida al mercado. Hay algunos componentes que se van a comprimir, como por ejemplo el tiempo de ingeniería. Hay otras partes que quizás también cambien un poco, como la recopilación de requisitos. Creo que se puede empezar con requisitos mucho mejores. Basándose en el análisis del sitio existente y en encuestas previas, eso puede generar muchos requisitos. Pero algo que sigo diciéndole a nuestro equipo es que, por defecto, la IA es promedio, ¿verdad? Toma grandes volúmenes de datos y llega a la respuesta estadísticamente más probable, que es esencialmente el promedio. Y para que realmente sigamos brindando un servicio excepcional, podemos tomar la IA como punto de partida, pero luego tenemos que añadir experiencia y conocimiento y superar el promedio, ofrecer resultados por encima del promedio. Y ese es un verdadero enfoque para nosotros. No podría estar más de acuerdo. Creo que si pensamos en la IA, al menos como es ahora, como un autocompletado de nivel genio, si lo vemos de esa manera, o un autocompletado casi de nivel genio, es un sistema de autocompletado realmente inteligente. Cuando observo el análisis vectorial subyacente que ocurre a través de coseno, mediante cálculos vectorizados de coseno, cuando veo eso en mi propia aplicación. Y como eso, cuando el vector de similitud se calcula en función de una tangente de coseno a partir de una palabra específica, entonces realmente empiezo a entender, ok, esto en gran parte es solo matemáticas que están haciendo. En realidad son problemas matemáticos a gran escala que están resolviendo. Están convirtiendo absolutamente todo lo que hacemos en un problema matemático. Y no todo lo que entregamos a nuestros clientes puede convertirse en un problema matemático. Y ahí es donde está el valor. Esa es mi impresión. Esa es una excelente manera de decirlo. Mira, Matt, esto ha sido una vez más otra conversación fascinante. Creo que esto será súper interesante. Si nosotros estamos luchando con esto, si dos personas que han estado en esta industria por más de 20 años, cada uno viviendo esto, respirándolo, comiéndolo y durmiendo con ello todos los días durante más de 20 años y que son, me considero una persona bastante técnica, no programador, pero sí muy técnico. Si nosotros estamos luchando por averiguar cómo se aplica esto en nuestros negocios, en la sociedad y en la cultura y en el futuro de la tecnología, entonces, ¿cuánto más no estarán nuestros clientes luchando con esas mismas preguntas? Sí, es una lucha emocionante. Creo que la dificultad es porque están ocurriendo muchos cambios muy rápido. Sí. Creo que es emocionante y que hacer algunas hipótesis y elegir hacia dónde vamos es el camino que estamos siguiendo. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y creo que en mi caso estoy tratando de mantener una mentalidad de curiosidad. Estoy tratando de dejar que eso me guíe, simplemente sigo mi intuición en términos de curiosidad. Por ahora simplemente pienso, oh, eso se ve interesante. Oh, leí un artículo sobre eso. Leí un artículo sobre Lovable Cool, déjame probar esta plataforma genial sobre la que acabo de leer en TechCrunch o donde sea.
Dejo que mi intuición me guíe hacia donde haya algo. Sí, si algo despierta mi interés de forma natural, sin que tenga que esforzarme demasiado, entonces probablemente es algo que necesito explorar más a fondo. Y creo que si podemos mantener esa mentalidad de curiosidad infantil, entonces no tenemos que tener miedo de lo que venga después. Estoy de acuerdo. Me encanta. Escucha, eres una leyenda. Volveremos a encarrilarnos. En el episodio 3 retomaremos en la próxima grabación y volveremos a encarrilarnos. Pero creo que esto fue una muy buena transición, alejándonos de ese formato estándar. Cuando empezamos y armamos el esquema de lo que queríamos abordar, sabíamos que la inteligencia artificial iba a tener que entrar en esta conversación en algún momento. Así que esto se siente como una transición muy natural para incorporarla en la serie de episodios. Graham, gracias por tu tiempo. No puedo esperar a hablar contigo nuevamente pronto. Gracias, hombre. Fue una agradable charla.